Eduardo, bueno, no puedo verlos. Damos la bienvenida a esta nueva actividad que preparamos desde la Maestría Internacional en Melton, la Universidad Hebrea. Hoy tenemos el gusto de recibir a Ethel Barilka, profesora de la maestría y además muy conocida, eh, digamos, por su actividad de asesoramiento educativo. eh, digamos, Ethel Barilka es una profesional en el área de la educación judía, reside en Israel hace 42 años eh, y cursó acá sus estudios en la Universidad Hebrea, en filosofía, en literatura hebrea, y tiene una maestría en el Instituto de Yadut Maneinu, es profesora en Melton y en Miklelet Herzog, y fue consultora del Colegio Judío de Praga. Actualmente es miembro del equipo de consultores educativos de UNITED para México. Todos ustedes la conocen. Y luego, digamos, por orden de aparición, Erika Erskovich, directora de la general del Martín Buber de Buenos Aires, fue docente de educación formal, no formal, coordinadora, rectora en escuelas primarias y secundarias. Erika tiene un magíster en gestión de proyectos educativos en KS, convención sobresaliente en tesis de maestría, profesora en ciencias políticas, licenciada en ciencias políticas con diploma de honor y morá en Miklelet Yazar. Escribió libros sobre filosofía, formación ética ciudadana, coautoría entre otros autores, entre otros trabajos publicados, y realizó cursos de perfeccionamiento en Israel. Bilba Greenstein, que es coordinadora del Eliezer Max en cultura judaica, educación infantil, enseñanza fundamental. Fue formada en pedagogía con posgraduación en psicopedagogía y actualmente es casi graduada de nuestra maestría internacional. Un gusto en Bilba. Meir Bunitov, viejo conocido mío y de mi familia, quiero decir, pero además es uno de los directores, digamos, líderes en educación judía en México. Es actualmente director del colegio, del área de educación judía del colegio Beit Yeladim, y educador judío hace más de 40, o casi 40 años. Así que bueno, ahora sí voy a dejar de compartir esta pantalla. Eh, una sola palabra, decir por qué nos pareció importante hacer este encuentro. Israel está en emergencia y acá se está trabajando mucho el tema de la enseñanza en emergencia. Israel está en emergencia por esta guerra que nos fue impuesta y en donde en diferentes áreas de Israel no se puede enseñar regularmente, inclusive áreas que están hoy evacuadas, las áreas de frontera en Gaza y en el norte. La gente está viviendo en viviendas transitorias, en hoteles, en otros lugares, y la educación está realmente en emergencia. Pero entendemos al mismo tiempo que si bien las escuelas judías en América Latina no están en la misma emergencia, no lo podemos llamar en emergencia, pero están en un desafío particular, porque están ustedes sufriendo los coletazos de esta situación de emergencia de Israel. Y como estamos juntos en tantas cosas y tantas cosas que nos emocionan, creemos que también invitamos a compartir esto, es importante. Y por eso invitamos a todas estas personas que nos parecen representativas y con la idea de debatir. La mecánica es la siguiente: Ethel va a abrir, va a hablar unos 15 minutos, luego cada uno de los directores, primero Erika, luego Vilma, luego Meir, van a hablar unos 8 minutos cada uno. Después de eso vamos a abrir a preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas en general o dirigidas a alguien. Y después de unos 15, 20 minutos vamos a hacer un pequeño cierre. Cada uno de los directores del panel, participantes del panel, pueden hablar unos 2 minutos más. Toda la actividad va a durar más o menos hora y cuarto. Les pedimos quedarse en lo posible hasta el final, este, porque no es agradable que en la mitad la gente se está yendo. Digamos, entendemos que siempre pueden haber
situaciones, pero bueno, el que puede que se quede al final. Yo por lo menos me quedo. Ethel, Yo lo voy a pensar si me quedo. dale, Ok. dale, 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 dale. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de donde estén. La verdad que es un lujo, como dicen algunos, ver tantas caras conocidas. eh, Creo que de todas las generaciones, de todos los colores y de todos los países, y de verdad es un gusto que podamos tratar de conversar juntos. En primer lugar, agradecerle a Marcelo la oportunidad de crear este espacio para que podamos pensar, porque dicen que para hablar hay que pensar primero, entonces para que podamos pensar juntos en algunas líneas a partir de la situación que estamos viviendo. Y agradecerles también a ustedes que el día domingo, para algunos de mañana incluso, para otros de mediodía, están aquí para compartir. Para empezar, lo que yo quisiera hacer es abrir algunas ventanas, ¿sí? Como para permitirnos hacer un zoom out, un poquito, salirnos de la experiencia cotidiana eh, que cada uno de nosotros, ustedes allí, nosotros acá, estamos viviendo, para poder tomar un poco una altura o una perspectiva que nos permita también pensar desde un lugar un poco más amplio. ¿Okay? Estamos todavía muy inmersos en lo que está pasando. Decía el otro día Estela, que anda por ahí, que estamos escribiendo una obra de teatro en la que todavía estamos actuando, ¿sí? O sea, es muy difícil tomar cierta perspectiva o distancia cuando al mismo tiempo que estamos tratando de pensar, estamos viviendo esta realidad. Sin embargo, es importante intentar hacerlo, porque si vamos a esperar puede ser que perdamos el tren. Es importante justamente ahora hacer este parate y tratar de pensar. Y yo voy a mirar el reloj porque si no me voy a exceder. Y lo primero que quiero mencionar es la enorme tarea que sé que la mayor parte de los colegios judíos del continente están haciendo. O sea, todos, o si no todos, el 90% de los colegios judíos del continente, el día 9 de octubre, el lunes de la mañana, abrieron la semana y estaban al tanto, y estaban preparados para contener emocionalmente a padres, a alumnos, a profesores, al staff y a todo lo que se les vino encima, en parte a los directores generales, en parte a los directores de área judaica, y en ese sentido, de verdad, kol hakavod. O sea, de verdad, mis respetos, creo que es una tarea titánica lo que habéis hecho durante estas semanas, sobre todo las primeras semanas. Así que ahora estamos todos un poquito más calmados porque estamos viendo una realidad diferente y vamos a permitirnos pensar entonces. ¿Ok? Cualquier cosa, hoy veo que hay alguien ahí en la sala. Yo me ocupo, ¿Tú te quédate, quédate. encargas, Marcelo? Que no me Yo la me dejes a ocupo. Sari afuera. Ok. Lo que yo quisiera es compartir algunas reflexiones y después abrimos. ¿Ok? Eh, Franz Rosenzweig, en La Estrella de la Redención, abre con una frase un poco dura y dice así: por la muerte, por el miedo a la muerte, empieza el conocimiento del todo. De derribar la angustia de lo terrenal, de quitarle a la muerte su aguijón venenoso y su aliento de pestilencia al Hades, se jacta la filosofía. Todo lo mortal vive en la angustia de la muerte. Cada nuevo nacimiento aumenta en una de las razones la angustia, porque aumenta lo mortal. El hombre no debe arrojar de sí la angustia de lo terrenal. En el miedo a la muerte se debe permanecer. Bueno, no es para deprimirlos, simplemente es para decir que el contexto en el que estamos, la conciencia de vulnerabilidad y de finitud humana que nos ha tocado vivir así de golpe, pueden ser origen de una reflexión profunda acerca de quiénes somos y también acerca de hacia dónde vamos.
En ese sentido, la masacre del día 7 de octubre nos desnudó o nos quitó muchas ilusiones. Nos colocó al borde de una especie de abismo que debe de permitirnos no desesperar, sino pensar. Porque en esa desnudez en la que nos encontramos es más fácil ver la verdad. Por eso decía yo antes que tratemos de no evitar el momento, porque hoy vemos cosas que dentro de un mes no vamos a ver. Debemos, de alguna manera, en Ivrit decimos lejaded, sacarle punta, podemos decir así. Debemos sacar punta a la situación que estamos viviendo para poder planificar el futuro, porque si no corremos el riesgo, como dije antes, de que todo vuelva a estar en su lugar cuando las cosas terminen. También allí y también aquí. De aquí no vamos a hablar mucho hoy porque no vamos a entrar en temas políticos, pero es importante que este cimbronazo que estamos viviendo de alguna manera nos permita reflexionar. A diferencia de lo que le pasa al filósofo, nosotros no podemos pensar quietos porque estamos en un momento de muchísima actividad, de muchísima efervescencia, de una necesidad incluso de una hiperacción, porque todos sentimos que tenemos que hacer algo, como que el hacer de alguna manera nos ayuda a evitar el trauma, a tratar el trauma, a sentirnos útiles, ¿ok? Entonces, de Beholzot, a pesar de todo, vamos a tratar de parar. Y digo, intento decir lo siguiente, que el día 7 de octubre es el parteaguas sobre el cual tenemos que plantarnos, no la guerra. O sea, ahora hace 40 días que estamos en guerra, pero guerras hemos vivido muchas. Lo que cambia, ¿sí?, es esta sensación que hubo el 7 de octubre, no sensación, este hecho concreto de indefensión, de vulnerabilidad, de impotencia que se vivió aquí y que se reflejó en todo el mundo judío. ¿Sí? Lo que pasó aquí fue inmediato. ¿Sí? Ustedes están allí, lo saben mejor que yo. Sin darnos cuentas, y paradójicamente guiado por algunos líderes, se instaló un discurso de indefensión. Kishinev, los pogroms, la Shoah, Hamas y el nazismo, todo esto muy bien para las varas hacia afuera, pero la pregunta es, ¿qué nos está haciendo este discurso hacia adentro? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué les pasa a nuestros alumnos con esto? Como si de golpe 75 años de independencia y soberanía quedaron en el tintero. No hay duda, sin embargo, que las imágenes de lo que hemos vivido resuenan, ¿sí?, y evocan al trauma histórico. Sin embargo, lo importante, creo yo, es entender que no estamos en ese momento histórico del trauma de la Shoah, sino que estamos en otro momento y no podemos olvidarlo. Mija Gutman, algunos de ustedes ya me escucharon decir esto en estos días. Mija Gutman, un escritor, filósofo israelí, los primeros días después del 7 de octubre decía que lo que pasó es un poco como un agujero negro en la historia judía, en el sentido de que el Estado dejó de existir durante 7 horas. Ha sido para todos un despertar muy duro de algunas ilusiones mantenidas en los últimos decenios. Y quiero hacer énfasis en esto. No es que se descubrieron verdades nuevas, es que de golpe las verdades quedaron al desnudo. Y esto también es importante, porque es fácil escaparse, pero ahora es como que alguien vino y nos puso el espejo frente a la cara. La primera ilusión fue la caída del mito de la seguridad y la fuerza, un Israel invencible. Hace mucho, sin embargo, que algunos venimos insistiendo en que no se puede crear una relación profunda con el Estado de Israel basado en la idea de la supremacía y de la fuerza. Así como no se puede crear un compromiso profundo basado en la idea de Startup Nation y las canciones de Eyal Golan, a pesar de que puede ser que sean muy lindas. ¿Okay? Sino que la pregunta es, ¿qué les vendimos a los jóvenes? ¿Qué Israel se les presentó? Israel es increíble, es fuerte, es moderna, es atractiva, es cosmopolita. Tel Aviv es una ciudad liberal,
Puedes venir a estudiar cuando quieras, incluso si lo haces en inglés. A pesar de que hay terrorismo a veces, es incluso más segura que algunos países latinoamericanos. Es un excelente refugio. Por otro lado, otros se preocuparon de mandar a sus hijos a yeshivot, que hablaban en contra del Estado. Aunque estar aquí y comer kosher con todos los sellos de todos los colores posibles era fantástico. Eretz Israel, repetían. No hacía falta rezar por el Estado ni entender demasiado a los otros judíos. Ya encontrarán el camino. Todos, unos y otros, coincidían en que este es un país libre, vibrante y viviente. Pero claro, los israelíes somos un poco maleducados, un poco toscos, un poco groseros, no hacemos fila, nos empujamos y algunas otras cosas más. La ilusión de ese Israel quedó totalmente destruida para ambos sectores. Israel no es una idea, es un país, es una realidad. La crisis de octubre dio por tierra con todo eso. Esos israelíes toscos y no siempre educados se subieron a los aviones y vinieron a enrolarse. Otros se voluntarizaron en toda clase de acciones civiles. Los líderes de la protesta social se convirtieron rápidamente en organizaciones que suplantaron al Estado. Y también es interesante notar que gran parte del activismo latinoamericano también está siendo llevado a cabo no por las instituciones oficiales de las comunidades, sino justamente por la iniciativa personal o espontánea, podamos decirlo así, de los participantes. La solidaridad y el activismo, al igual que en Israel, no es de la dirigencia, sino que se han movilizado la gente común, afiliados o no, los profesionales, los maestros, las personas, las mamás, los papás, mientras que las instituciones siguen peleando por los logos, por el kabod, por las palabras de quién va a hablar primero y quién va a hablar segundo, la gente se encontró en la acción. Allí es donde se encontraron a la comunidad de sentido. Ahí es donde encontraron el sentido para ellos mismos, el anhelo de ser y pertenecer. Ese encuentro humano va a tener, espero yo, sí, lo vamos a hablar después si quieren, podría tener una gran repercusión a futuro. Ahora, esto es verdad, pero hay otra parte. La otra parte es también que hay muchos que han callado. Hay algunos que prefieren adoptar un discurso políticamente correcto y nos hablan de que esto se trata de un tema de Occidente contra Oriente, etcétera, etcétera, cuando en realidad se trata de puro y simple antisemitismo. Esta es la segunda destrucción de la ilusión. El derecho a la diferencia también quedó en bancarrota, ¿sí? La ilusión de la igualdad. Quisimos educar en un tema de igualdad y parecería que las cosas no son lo que parecen ser. Hemos visto mucha solidaridad, pero también hemos visto escuelas que le han pedido a los morim que no hablen del tema, hemos visto escuelas que han sacado los uniformes, hemos visto escuelas que han pedido a los niños sacarse las kipot y podría mencionar algunas cosas más. En los últimos minutos quiero tirarles 2 o 3 ideas de cosas que a lo mejor podríamos empezar a hacer. Lo primero, y voy así súper rápido, después si quieren las retomamos, creo que ya es hora de erradicar el concepto de identidad en el discurso escolar y dejar de hablar permanentemente del tema de identidad, comenzar tal vez a hablar un poco más de pueblidad. La fragmentación existente en el discurso de la identidad no nos ayuda a construir lo que queremos para el futuro. Lo podemos retomar. Volver a los conocimientos básicos de la cultura judía, preguntarnos cuáles son los bienes culturales básicos que nuestros alumnos desconocen, entender que lo judío es una cosa compleja y profunda y por eso sigue vivo. Y la versión del judaísmo infantil que muchas escuelas, tanto laicas como religiosas, han instalado, no nos puede servir para la vida y mucho menos para el momento de crisis.
Volver a los básicos de la historia de Israel. ¿Cómo sería un mundo sin Israel?, me preguntaba el otro día una educadora. ¿Sobre qué derechos basamos nuestra existencia aquí? Asumir como educadores el liderazgo que deberíamos, como creadores activos del destino judío y no como meros transmisores o consumidores. Comprender que los alumnos viven en una sociedad mayoritaria no judía, aún dentro del colegio. Y este es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho, que podemos retomarlo, si la exposición de los niños al personal no judío del colegio es masiva y sin embargo es uno de los temas más dejados de lado. Lo que trato de decir, de alguna manera, es que la educación en nuestros tiempos debería de poder presentarnos elementos y oportunidades para encontrarnos más unos con los otros, para preguntar sobre el sentido de la vida y sus posibles respuestas inspiradas en nuestros textos y nuestra civilización. Espacios de aprendizaje y de vida, pensando en un nuevo horizonte espiritual que se hace más que necesario a partir de los acontecimientos del 7 de octubre. Obviamente todo esto es súper telegrama, y es simplemente para que podamos abrir un poco las reflexiones. Yo quisiera, como bien dijo Marcelo, invitar a los tres colegas que están aquí con nosotros a contarnos un poco de su experiencia en lo cotidiano y de sus reflexiones. Y después, entonces, vamos a abrir un poco a las preguntas. ¿Les parece? Háganme señas, aunque sean. Yo igual no veo nada, no sé si saben, pero vamos a intentar. Ok, entonces, si no me equivoco, la primera es Erika, ¿verdad? Sí, Erika, Erika. adelante, porfa. Ahí, desde Buenos Aires, después de haber votado. Venga, Así es. Muchísimas gracias. Buenas a ti. tardes, buenos días, buenas noches. Quisiera, si me permiten, iniciar este testimonio con una pequeña historia personal. En marzo de 1992, en Buenos Aires, se estaba estrenando el año escolar, que en el hemisferio sur empieza en marzo. Yo era mucho más joven y todavía no estaba casada, no planeaba tener hijos, y estaba dando mis primeros pasos como morá. Ese año me habían asignado Kitabet en una escuela judía del barrio de Once. Yo enseñaba allí todas las tardes estudios judaicos y hebreo, y por la mañana tenía una compañera mucho más experimentada que yo, que también enviaba a sus chicos a la escuela. Pero el martes 17 de marzo sucedió algo que empezó a cambiar la historia de la comunidad judía en Argentina para siempre. Eran las 14:45 hora local, cuando una camioneta se estrelló llena de explosivos contra la Embajada del Estado de Israel. En el atentado terrorista murieron 22 personas y más de 200 resultaron heridas. Inmediatamente, y por una cuestión de prevención, sin entender muy bien de qué se trataba, la escuela en la que yo estaba trabajando a cargo del grupo en ese momento fue evacuada. Y así, sin ninguna otra información, me vi en la posición de tener que contener, acompañar y abrazar como gallinas a sus pollitos a ese grupo de chiquitos de 7 años. Al día siguiente llegué a la escuela y me encontré con que mi compañera, la experimentada, se había ausentado. Nunca más volvió, ni ella ni sus hijos a la escuela, por el miedo que la paralizaron. Y así me quedé un poco huérfana y a cargo de esos chicos, sin entender qué había motivado esa reacción y que vaya uno a saber qué historia personal ahí había. Evoco esta pequeña vivencia porque a veces pienso que para entender mejor el presente y diseñar el futuro con un poco de mayor consistencia, es bueno ir hacia atrás a buscar ese punto donde la biografía personal y el proyecto profesional se cruzan. 2 años más tarde, ya trabajando en la escuela Martin Buber, en vacaciones de invierno, el 18 de julio, un nuevo atentado
explotó la sede de la AMIA, la comunidad madre de la comunidad judía en Buenos Aires, en Argentina. En mi escuela se abrieron espacios de reflexión para procesar la nueva realidad de la comunidad judía, y allí un psicoanalista, Albert Feinstein, enunció una idea que me hizo mucho sentido y que me acompaña desde entonces, y es que la bomba explota en nuestros propios cráteres. ¿Cuáles habrían sido los cráteres de mi compañera, esa que ya no pudo volver al aula? Es una pregunta que en mí quedó sin respuesta, pero que volvió a mi mente con mucha fuerza a partir del 7 de octubre, al ver y sufrir con el miedo en carne propia a las familias más jovencitas de nuestro jardín y de nuestra escuela primaria, a las que la guerra explotó en cráteres que seguramente muchos ni siquiera sabían que tenían. Tengo la intuición de que el 7 de octubre cambió de alguna manera nuestras vidas judías, aunque todavía no sepamos cómo. Por supuesto que además del vínculo afectivo de nuestra comunidad judía con el Estado de Israel, muchos de nosotros tenemos amigos, familiares, entre los conocidos, entre los movilizados militarmente, secuestrados, fallecidos o que sufren todos los días las alarmas. El 7 de octubre, además, nos tomó con un grupo de 29 estudiantes y 3 docentes en Israel. Y mientras que trabajábamos 24 horas por día para tratar de traer al contingente de vuelta y contener a nuestros docentes allá y acá y a las familias de nuestros estudiantes y a toda la escuela, un objeto contundente tirado desde la calle nos rompió un vidrio del frente de nuestra escuela secundaria. Lo que sucede en una escuela judía tiene réplicas en todos y medidas exageradísimas en mi evaluación particular, como de una escuela colega que impuso sacar el uniforme a sus estudiantes, no hicieron más que volver a encender las alarmas a una comunidad muy asustada. La decisión de otra escuela de poner todas sus redes sociales en modo privado nos hizo volver a pensar nuestra política de comunicación. Somos un solo pueblo, una sola comunidad, y lo que pasa en un lado nos afecta a todos. Un micro desviado, producto de un día con amenazas a la Embajada del Estado de Israel y a la de Estados Unidos, nos hizo volver a pensar si era seguro sacar a nuestros chicos para hacer actividades fuera de la escuela. Hoy es día de elecciones en Argentina, elecciones presidenciales, y la campaña visibilizó la existencia de sectores, por suerte minoritarios, pero profunda y tradicionalmente antisemitas. El antisemitismo volvió con fuerza a las redes sociales. Algún sindicato docente que nunca se enteró que había guerra en Ucrania, ni nunca se enteró del problema de Armenia, ni de ninguna otra cuestión que no sea la reivindicación de los problemas puramente gremiales, se le ocurrió que era buena idea hacer marchas y concientizar para enseñar a los chicos en las aulas acerca del genocidio palestino. Y a un docente de nuestra escuela se le ocurrió que era un buen momento para publicar un artículo flagrantemente antisionista y absolutamente contrario a nuestro ideario institucional. Y eso provocó un debate muy doloroso que nos quitó el sueño. Fuimos atendiendo cada una de estas coyunturas de la mejor manera posible. El miedo como efecto contagioso y como profecía autocumplida es algo que me preocupa y me conmueve inmensamente. Para afrontarlo, intentamos informar con la mayor transparencia posible a nuestras familias, conversamos mucho en el 1 a 1, organizamos reuniones en pequeños grupos y presenciales con nuestras familias para contarles las medidas de seguridad que toma la escuela, organizamos actividades de esclarecimiento para las diferentes edades y también para acompañar afectivamente y ayudar en la medida de lo posible en todo lo que podamos. Y salimos a hablar con nuestros docentes para que sean cuidadosos y sensibles ante esa sensación de carne viva que nos aflige como comunidad. Participamos también de encuentros con otros directores para elaborar mejor lo que pasa y lo que nos pasa, y recibimos en nuestras aulas a 15 chicos de familias que volvieron provisoriamente desde Israel.
Esta crisis también acentúa la tendencia a una mayor religiosidad que también se nota en el intento de avance de ciertos sectores ortodoxos sobre espacios no religiosos, y esto muchas veces obtura el diálogo intracomunitario. Al igual que en pandemia, y como decía recién antes Ethel, en este mundo incierto los educadores aprendemos a tramitar nuestra propia angustia y a convivir con estas nuevas realidades en el mismo momento que nuestros docentes, nuestras familias y nuestros estudiantes, y esto requiere un esfuerzo adicional, tanto personal como profesional. La sensación de carne viva y de llaga y de cicatrices sigue ahí. La guerra, los secuestrados lo imponen como un deber moral. Pero estamos fuertes porque es la única opción que históricamente tenemos los judíos. Ya vendrán tiempos mejores. Me encuentro entre las personas que en Argentina pensamos que hay antisemitismo en nuestro país, pero que Argentina no es un país antisemita. Los educadores tenemos la obligación ética de ser gente esperanzada, y yo lo soy. Y seguimos buscando los intersticios, esas orillas de luz que nos permiten que la realidad entre a la escuela y que la escuela salga a la realidad en su justa medida, una medida que muchas veces no es justa. Para finalizar, y parafraseando al filósofo Santiago Kovadlov, al fin de cuentas la historia del pueblo judío no es la historia de sus victorias sin retroceso, sino la de la pelea sin pausa contra todo aquello que lo intenta hacer claudicar. En eso estamos. Am Israel Chai. Muchísimas gracias, Erika. De verdad, wow, mucho para pensar. Vamos a darle la palabra a Vilma. Você vai falar português ou espanhol? Bom, Portuñol. sí. Empiezo dando buenos días, buenas tardes y buenas noches a México, Brasil y Argentina e Israel respectivamente. Y aquí termina mi repertorio en español. Pido, pido permiso para hablar en portugués. Hablo despacio, ok? Bom, vou contar como sucedeu esses últimos 44 dias na nossa escola e um pouco das escolas do Rio de Janeiro, que é a minha comunidade, mas extensivo ao resto do Brasil. No dia 7 de outubro, esse grande, o divisor de águas, depois dessa chacina sem precedente nenhum na história, começamos a nos falar, na nossa escola, a equipe da direção com a equipe da cultura judaica, e assim como todos, Ethel bem falou, todos os colégios da diáspora, acredito, amanheceram um dia 9, em Lunes, com um teques, mas nós sentimos necessidade, para além do teques, de um esclarecimento, porque, como as duas, Érica também já disse, esse bombardeio nas redes sociais de informação e de falta de informação trazem opiniões e dúvidas. Então, imediatamente nós entramos em contato com um ex-aluno da escola que fez ali há muitos anos, e ele conduz um podcast que atualiza sobre, principalmente, política israelense e conflito no Oriente Médio. E então, tivemos uma conversa entre ele e os alunos do ensino médio, que é o último segmento de estudos, e foi muito esclarecedor. Ele trouxe mais dados do que opiniões, mesmo para que os alunos mais velhos entendessem o que estava acontecendo. E, claro, abrimos para perguntas, e no fim cantamos o hino de Israel, um esse momento de solidariedade. Com os alunos do ensino fundamental, alunos entre 11 e 15 anos, fizemos também essa conversa, mas com a equipe
de professores e psicólogos. E o grande desafio foi com os alunos pequenos, porque, ao mesmo tempo que a gente não quer esconder o terror ou a realidade, a gente não quer chocar e antecipar informações que eles não precisam e não têm nem condições de absorver. Então, nós decidimos, nessas turmas de crianças de educação fundamental 1, entre 6 e 10 anos, entrar em cada turma, em cada sala, a equipe de cultura judaica com acompanhamento também de psicóloga da escola, e começamos ouvindo, perguntando para as crianças o que eles sabiam sobre o que está acontecendo. E, a partir daí, responder perguntas e esclarecendo também, porque, como disse, eles têm muita informação e também muita desinformação. E então trouxemos dados e fazendo questão de contar para eles que numa guerra não há vencedor, só há perdedores, mas que em determinados momentos como esse elas acontecem. E também as crianças se mostraram muito vulneráveis e abertas, ouvindo essas informações e notícias, porque, é lógico, os pais em casa não desgrudam da CNN ou das televisões locais e nos rádios, nas redes sociais, e também como é importante qualquer informação que eles tivessem, perguntar às famílias e à equipe da escola. Como são crianças também que, como todos nós, têm famílias e conhecidos, parentes, né, em Israel, as crianças, como nós, estão muito angustiadas, e então também nos colocamos muito abertos para qualquer coisa virem falar conosco. E aí promovemos também encontros online com famílias ou filhos de brasileiros ou brasileiros que vivem em Israel e falam português, porque achamos que, para as crianças, a coisa mais importante nesse momento era ter empatia e a necessidade de desmitificar certas coisas que parecem muito distantes da realidade deles e ver como as crianças vivem nesse momento, nessa realidade. Claro que preparamos eles antes para evitar perguntas como quantos você viu morrer, quantas bombas caíram perto, e foi muito interessante, porque perguntaram desde tem bunker, ou entenderam o que é mamada, a diferença entre como se protegem, e também viram que as crianças saem e voltam. Um tinha voltado do dentista e a escola estava começando a retomar com suas limitações, e até perguntas de que você gosta mais de comer, quais são as brincadeiras que você está fazendo, como é a sua rotina, e enfim, e isso foi muito, muito bom, não só para os nossos alunos, como também para essas crianças que estão precisando dessa empatia. Fora isso, nós colocamos e com essas turmas todas, estimulamos escrever cartas e desenhos, não para crianças que foram deslocadas das suas casas, e também para os soldados. Enviamos essas cartas e esses desenhos, e eles receberam vídeos das pessoas que receberam esse material com muita comoção. Como a gente viu também através das redes sociais, várias instituições fizeram isso. Fora isso, na nossa escola, nós temos um comitê formado por famílias que se chama Comitê para Comunidade Solidária, sempre voltada a uma causa social.
Então, nós organizamos, para além de enviar para todas as famílias a campanha do Queren Ayasot para arrecadar fundos para as diversas necessidades que estão acontecendo agora, nós decidimos. Então, esse comitê escolheu dos kibbutzim para fazer uma ação mais direcionada para ela. E, não menos importante, nós promovemos também outras reuniões com as equipes de professores. Nós também temos muitas, não só professores, como alunos que não são judeus, e lógico que sentimos uma necessidade muito grande de esclarecer e de abrir um caminho de diálogo para evitar qualquer dano. E foi muito interessante. Chamamos também um jornalista brasileiro, Henry Galski, que também tem um site, Israel de Fato, que ele faz um trabalho jornalístico de uma cobertura muito, se a gente pode achar, isenta. Vilma, anda cerrando que já está sentindo. Ok. Bom, então, uma coisa muito interessante que fizemos foi uma roda de conversa. Como estamos fazendo aqui agora? Convocamos famílias e funcionários da escola simplesmente para um momento de troca. E foi muito importante, porque cada um colocou não só dúvidas, como também sentimentos, anseios, e vimos que, apesar de pensamentos diversos, essa troca ela traz muita empatia, identidade, pertencimento, e fortalece, de certa forma, as nossas angústias e tudo que a gente está sentindo agora. Agora, o que vamos fazer? A cada dia a gente estuda a situação e é isso. Muchas gracias, Vilma. Disculpa que te interrumpa, pero necesitamos ser estrictos en el tiempo. Sí. Muy importante tu aporte y vamos ahora a Meir. Sí. Ábrete el micrófono, Meir. Hola. Yo Buenas pongo en el tardes. chat, Meir, cuando faltan 2 minutos, así que míralo. Ok. Ok, está bien, ya me conoces, que me suelto a hablar. Buenas tardes a todos, buenas noches los que están en Israel. Bueno, yo también quiero empezar con lo personal. El viernes 6 de octubre, en noche, estaba yo oyendo Reshet Gimel, conectado a la computadora, cuando de repente, yo estoy en México, cuando de repente empecé a oír todas las alertas, una detrás de otra, sobre los proyectiles que empezaron a caer desbocadamente en el sur de Israel y en el centro de Israel, y entonces empecé a comunicarme con amigos de aquí, nadie entendía qué estaba pasando, y en ese momento empecé a comunicarme también con mis amigos y conocidos de toda la zona del Otef Aza, que ya estaban en el Mamad, en los refugios, y que tampoco nadie entendía qué estaba pasando, y eso tomó por sorpresa a todos. Desde ese momento empezamos a movilizarnos, primero para tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Obviamente, pues, ni era el momento de tratar de entenderlo, y tomó mucho tiempo poder aterrizar, mucho tiempo durante este mes, poder aterrizar qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Pero empecé en contacto con la escuela. Somos 3 directores, yo, Shifra y Ruti, y un consejo pedagógico integrado por los coordinadores de la escuela. Entonces, en ese momento me comuniqué con Shifra, empezamos a ver las noticias, pensábamos que había cosas que eran fake news, y al otro día empezaron a caer veintes de lo que estaba sucediendo. El sábado empezamos a trabajar los 3 para poder entender y elaborar el tema y decidir cuáles eran los pasos que debíamos dar.
también era Shabbat y también era Simchat Torah, entonces había gente que no iba a entrar a la junta y también necesitamos decidir en qué momento mandábamos una comunicación a las casas. Elaboramos un documento que salió esa tarde terminando Shabbat, que salió a las casas con una condena. La carta en lo que la corregíamos, y eso es algo doloroso, íbamos cambiando el número de muertos que iban reportando, y avisamos a todo el consejo pedagógico de la escuela, o sea, los coordinadores, que al otro día, domingo en la mañana, nos íbamos a reunir por Zoom para poder organizarnos como escuela. Digo, todo esto es lo que pasa al interior de la escuela cuando sucede una situación como esta. Nos juntamos el domingo en la mañana en un Zoom, parte del consejo pedagógico es de la comunidad y parte no. Por lo tanto, el conocimiento de lo que sucedía y la relación personal con lo que sucedía también era diferente. Fue una junta que inició con una sensación de mucho dolor. Yo el sábado me había enterado del asesinato de un Jaber de mi kibutza de la TNUA de Argentina, Rodi. Entonces llegamos a esa junta, llegué yo a esa junta desde la tristeza y el dolor, pero había que de todos modos seguir organizando qué era cómo íbamos a iniciar el lunes, cómo íbamos a continuar el domingo con el resto de los equipos. Entonces en esa junta decidimos que había que dar un mensaje, había que hacer una junta con todo el personal de la escuela, con todo el personal, todo el personal docente, el personal administrativo, 140 y tantas personas, a las que citamos el domingo por la noche. Había que dar un mensaje de solidaridad, condena y dolor para todos y también poner una base informativa común con la que todos pudieran llegar el lunes en la mañana a trabajar. Y en esa misma junta, el domingo en la noche, en Zoom, los grupos se iban a dividir por niveles para determinar cómo iban a trabajar con cada uno de los niveles etarios de edad en la escuela. Y también decidimos en esa junta que al otro día iniciaríamos el día con un breve contexto para los niños de la escuela. Íbamos a leer una tefilá, Beta Iladim es una escuela pluralista, cantar el Atikva y bajar la bandera a media asta. Los equipos decidieron que con los niveles de kinder y primaria se iba a abordar el tema a partir de lo que los niños trajeran y siempre buscando tranquilizar y generar un espacio seguro. Hubo grupos en los que hubo aportaciones de los niños, en donde traían temas a platicar. Hubo grupos en los que no sucedió eso. Con la secundaria hubo una plática. Nada más tenemos en la escuela hasta tercero secundaria, que sería lo que en Argentina es segundo secundaria, sí, ¿no? O primero de prepa, segundo secundaria, ¿no? Hubo una plática para contextualizar a los alumnos, que sirvió también como para iniciar pláticas que se dieron durante toda la semana. Y obviamente a la par que nosotros, a la vez que nosotros nos juntábamos dentro de la escuela y que las demás escuelas se juntaban, también los organismos comunitarios. La comunidad judía de México funciona muy dentro de la comunidad y muy sujeta también a decisiones que se toman en los organismos comunitarios. Entonces, Bitajón de la comunidad también se juntó y empezó a generar estrategias y lineamientos para las escuelas, y la dirección administrativa de la escuela, que es la que está en contacto con Bitajón, se puso al tanto de estas para poder empezar a tomar decisiones. El lunes así inició el día y al final del día supimos de la muerte trágica de el sobrino de Orit. Orit está aquí en el público, Elad Sazón, que cayó en la batalla en Tisufim, lo cual movilizó a la escuela también a partir del dolor y la tristeza de quienes somos amigos de Orit y de toda la comunidad que envió cartas
acompañando a Orit y a la familia de Orit en su dolor, pero nos cambió como comunidad y como escuela. Durante toda la primera semana, y voy a relatar aquí algunas cosas porque sé que no hay tiempo, pero tuvimos que tomar decisiones constantemente sobre cada una de las actividades que teníamos planeadas en la escuela. ¿Qué cancelábamos, qué sosteníamos, por qué lo cancelábamos y por qué lo sosteníamos? Si era correcto que canceláramos o era más adecuado que sostuviéramos las actividades. Por ejemplo, hubo una junta de padres en la escuela, las juntas de padres son actividades, una junta de padres en la noche. Entonces, las preguntas eran, ¿hay que cancelarla por solidaridad y por el estado de los papás en este momento? ¿O esa junta generaría mayor empatía y mayor encuentro entre los papás? Entonces, de ese modo, hubo juntas que se cancelaron por empatía y por solidaridad. Por ejemplo, una junta el domingo para que los papás pudieran participar de una de las marchas que se organizaron, y hubo juntas que sostuvimos en la escuela justamente para generar ese espacio de empatía. Hubo un montón de actividades. Una niña de la escuela desarrolló una actividad para hacer pulseras que llegó a San Diego y llegó a Panamá y llegó a Miami. Se hicieron 150,000 pulseras y esas pulseras se vendieron como donativo para Israel. Nosotros decidimos Meir, tienes que ir cerrando, por favor. Cierro. Bueno, pues hay muchas actividades, muchas iniciativas. Uno de los principios que tomamos es tratar de generar acción dentro de la escuela. La acción ayuda mucho también a sentirnos que somos parte del pueblo judío, parte del dolor y de la tristeza en conjunto. Un reto ahorita es ver cómo seguimos generando la conciencia de que la guerra no terminó y a la vez no generar un estrés innecesario en los niños de la escuela, que como decía Marcelo, pues no es el mismo sentido de emergencia. Y bueno, pues hasta aquí. Bien. Muchísimas gracias, Meir, Erika, Vilba. Yo sugeriría que en los minutos que tenemos, quien quiera preguntar, aportar alguna reflexión y después damos chances si los panelistas quieren brevemente apuntar algo más. Antes de cerrar, tenemos unos 15 minutos, así que aprovechémoslos. Quien quiera, Javerim, tomar la palabra, levantar mano, porfa. Bueno, yo quisiera hacerlo. Bacallá, Javier, sí. Gracias, bendiciones para todos. Hablo desde Miami. Simón Pérez, en su libro No hay lugar para pequeños sueños, él relata en la parte final del libro una experiencia que tuvo Ben Gurión con un artista cuando estaba justo pintando. Y él le pregunta, ¿cuál de tus cuadros consideras que es el más bello? Y él respondió, el que pintaré mañana. Y Simón Pérez dice, mi respuesta sería la misma. También Golda Meir decía, no nos regocijamos en las guerras, nos regocijamos cuando desarrollamos un nuevo tipo de algodón o cuando las fresas florecen en Israel. Entonces mi pregunta para alguno de ustedes, es una pregunta para todos también, es ¿cómo ven esa pintura para mañana? Aunque su mensaje muy reflexivo, doctora Ethel, es grandioso y profundo. ¿Cómo ven ese cuadro que quisiéramos ver, ¿no? Indudablemente, cuál sería la pintura, el mensaje reflejado, pero ¿qué piensan ustedes que cuál sería esa pintura del mañana? Bien, Gracias. gracias, Sí. Javier. Sugiero juntar varias preguntas y después dar la palabra, ¿les parece? Así aprovechamos. Bacallá, Javerim, Javerot, están todos tímidos. Tengo una. Bacallá, Bárbara y ¿quién más? Andy. Bárbara y Andy, ¿sí? Mi pregunta es con respecto, Erika, vos estabas comentando de que una persona de uno de los
de los profesores también, publicó un comentario antisionista, y muchas veces yo el sentimiento que tengo es que dentro de los muchos profesores que no son judíos, en mi cabeza es, ¿y qué están pensando? Están pensando en lo que muchas personas están pensando, porque probablemente muchos no están informados y están pegados a social media y probablemente creen lo que... Entonces mi pregunta es, ¿qué se hace con eso? ¿Se trata de informarlos? A mí me paso por los corredores y me pongo a pensar, ¿estarán pensando, esa es mi pregunta todo el tiempo. Y Ok. ya. Bien, Gracias. gracias, Bárbara. Andy. Sí, para cualquiera que quiera, no hay los tres son completamente capaces de responder la pregunta o la reflexión que tengo. Acá en Israel se habla de algo que es Shigrat Milhamá, o sería rutina de guerra, si se puede estar en algo así, rutina de guerra. Y como sabemos, todo lo que pasa acá se refleja en las comunidades, en las escuelas, en todo lo que pasa en la diáspora. Mi pregunta es si existe algo así, ese pensamiento, o si el 7 de octubre en realidad cambió algo, ¿sí? Que va a hacer que la escuela, la comunidad, pase una rutina de guerra, ¿no? Si va a cambiar algo tanto a nivel organizativo, ya hablamos de la seguridad, pero a nivel de contenidos, a nivel de preparación, a nivel de pedagógico, ¿no? Esa es como mi duda, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto al día a día, a la rutina, que espero que no sea Bien, de guerra? gracias, Andy. Mirta, adelante. Sí, hola. Hola. Y gracias por todos los aportes. En lo que vos, Ethel, comentaste de Mija Goodman, que durante un día no hubo Estado, no estuvo la Tzabá, y en estos ideales que nosotros teníamos durante décadas diciendo que cualquier judío que está en riesgo en el mundo, nosotros estamos respaldados por el Estado de Israel. ¿Cómo se continúa con esto? Es una de las preguntas. Y la otra pregunta que me preocupa dentro de un judaísmo humanista, de coexistencia, escuchar que vale, ¿no? Toda esta población pacifista eh, que quedó herida, y escuchar la no posibilidad de esto, de encerrarnos para protegernos. Como, ¿sí? Bien, Mirta, gracias. Félix veo ahí, aunque no se te ve la cara, Félix. Ya, Ahora es que estoy muy feo. No, no es cierto. ¿Ya se me ve la cara? sí, Ya. venga. A ver, bajo la mano. Buenas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estos momentitos. Yo el principal reto con el que me encontré, y me lo sigo encontrando todavía hasta la fecha, es cómo en el mismo momento, en un momento tan intenso, cómo también dar contención emocional, también dar el contexto histórico necesario para cubrir esta herida con lenguaje y para más o menos tratar de ver lo que está pasando, y cómo al mismo tiempo no permitir que la creación de identidad se vuelva discurso de odio y xenofobia, porque es demasiado fácil caer ahí. Es demasiado fácil caer ahí. ¿Cómo permitir que siga habiendo espacios para empatía con el dolor del otro cuando nuestro dolor nos desborda y ya no cabe nada? ¿No? Porque en realidad, y esto lo digo también para la sociedad israelí, incluso más para la sociedad israelí, pero también para la sociedad judía en la diáspora, cuando toda esta guerra haya pasado, y va a pasar, si perdimos el Tselem Enosh, no lo vamos a recuperar. Y nos vamos a quedar también con dolor y también dejando de ser lo que somos. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Bien. Wow, Javerín, tenemos 2, 3 horas con estas reflexiones. Vamos, si les parece a los panelistas, yo diría que cada uno, ahora la dejamos a Marisa. Marisa pregunta y después vamos en el mismo orden, si les parece, Erika, Bilba y Meir, para que cada uno responda a lo que quiera, no hace falta todo, haga sus comentarios, yo hago mis comentarios y en 10 minutos cerramos.
para portarnos bien. Ok, Marisa, adelante. Gracias, Ethel. Gracias a todos por compartir sus testimonios. No sé si tengo una pregunta o una reflexión en relación a un poco lo que escuchaba y lo que uno va viviendo en estos tiempos. Yo personalmente no trabajo en escuelas judías, me dedico más al tema de educación de adultos, pero educación judía para adultos. Pero lo que noto es que hay una ausencia de conocimiento, un poco lo que traía Félix, muy notorio en lo que tiene que ver con la historia y los acuerdos de paz en Israel. Es decir, noto un vacío enorme, tanto en adultos como en niños, tanto en educadores como quienes no se dedican a la educación, que frente a tanto odio y frente a un tsunami de antisemitismo por todos lados, sumado a lo que traía recién Mirta de esta idea, esta palabra que traía Erika sobre el concepto del miedo. Yo creo que es miedo, desconfianza y sospecha, ¿no? Es como que se abrieron un montón de emociones que habíamos olvidado, digamos, ¿no? Es como que ya no saber quién es nuestro vecino, el vecino más próximo, el vecino en términos de la alteridad, el respeto por el otro. Hay un montón, vos hablabas de reforzar los valores, Ethel, hay un montón de valores que aprendemos sobre la filosofía judía de la alteridad que se nos derrumbó como el muro de Berlín. Es decir, tenemos como que empezar de vuelta, ¿no? Tenemos que resetear de vuelta un montón de cuestiones, pero principalmente creo que es muy importante en esta pregunta que traía Bárbara sobre, bueno, ¿qué pasa con el docente no judío que habita nuestras escuelas? Esta cuestión de la sospecha, ¿no? De perder credibilidad en el otro en términos de alteridad. Pero a su vez, mi pregunta es, ¿qué pasa con los docentes judíos de nuestras escuelas? Es decir, no solamente con los no judíos. Hay judíos que empiezan a hablar sobre el concepto de soy judío, pero no soy sionista. Yo he escuchado en redes sociales barbaridades y son docentes en los cuales nosotros tampoco nos debemos descansar porque son judíos. Es decir, me parece que hay un trabajo enorme y en eso realmente valoro muchísimo el esfuerzo que hoy están teniendo quienes están a cargo de las escuelas. Más que nada en la cuestión de empezar a capacitar, no dar por sentado que se sabe de Israel. Hay nombres de acuerdos que yo he mencionado y que hay gente formada, culta, que no lo escucharon, que no tienen idea, ¿no? Es decir, cuando escuchamos el ataque de que Israel es ocupacionista, que es apartheid, que hay que darle a Gaza... Gente, por favor, ser breve en el comentario para que podamos todos hablar. Perdón, sí, perdón. Lo que quise decir es, me parece que hay un Marisa, trabajo... anda cerrando y que empiecen ya los panelistas, por favor. Eso. ¿Sí? Vale, perdón. Venga, Erika, un minuto para Erika, un minuto para Vilma, un minuto para Meir, un minuto para mí. Vamos. Un minuto. Hay más de un minuto. Yo sé, pero sabes que nadie habla sabes que nadie habla un minuto, por eso, venga. Uso uno, nada más que uno. Tengo la empecinada convicción de que la conversación también tiene que enseñarse en la escuela, que la escuela tiene que enseñar a conversar, que no va de suyo, que es un contenido a enseñar tanto a docentes como a niños como a jóvenes. Empecinadamente creo en eso y también creo que no es solamente un tema de información. El docente al que aludo es judío y es israelí, no es que le falta información. Hay cosas que se informan y son educables y hay otras cosas que no son educables. El lienzo de mañana creo que es conversando, es ir al encuentro del otro, necesariamente, ineludiblemente es así. Es la única forma de encontrar la empatía y de encontrarnos como humanos. Si esto va a cambiar nuestras rutinas, aún no lo sé. Esto es una película que se está filmando al mismo tiempo en que la estamos actuando, como decía, creo que la metáfora era el teatro. Vamos a ver. Gracias, Erika. Vilma, ¿dónde estás? Aqui, cá estou. Concordo com o que a Erika falou, e para essa questão de opinião
não é uma questão nova que surgiu agora com essa guerra. As redes sociais, acho que potencializaram essa... Todo mundo, na época da pandemia, todo mundo era especialista em pandemia. Agora, todo mundo é especialista em guerra. Eu acho que, especialmente, nós, aqui no Brasil e a Argentina, vivem uma polarização política muito forte há algum tempo. E isso isso provoca uma parcialidade das pessoas, ou aqui ou ali. Concordo que o grande risco não é só com os professores não judeus. Tem muitos judeus que também disseminam ódio e, travestido de antisionismo, disseminam antissemitismo. Isso, e para mim, o que mais me preocupa é que eu acho que não é suficiente informar e educar, porque as pessoas seguem e pensam o que querem. Raras são as situações em que a pessoa muda de ideia ou muda de opinião. Mas eu acho que é na escola e na parceria com as famílias, quando a gente é um espaço de educação, não é um espaço de educação só para os alunos. Também é extensivo aos familiares e ao corpo docente. Acho fundamental manter capacitação continuada dos professores também e muitos espaços de conversa, de debate, trazendo opiniões, agora, de especialistas, não de achistas, não de pensadores, tá? De especialistas que tenham opiniões diferentes também. A escola é esse espaço. A escola não só esse espaço, como deve ter esse compromisso, na minha opinião. Outra coisa que eu acho muito importante é trazer o tempo inteiro o ponto fundamental de verificação de fontes, porque informação está aí, mas temos que buscar fontes. Ok. Gracias. Obrigada, Vilma. Vamos dar a palavra para Meir. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para reflexionar aquí, ahora y en lo que sigue, y respondiendo un poco a cuál es esta pintura del mañana, creo que la pintura del mañana está plagada de retos dentro del mundo de la educación judía. Ethel retomaba antes un concepto que, al parecer, hemos dejado de lado, que es el concepto de pueblitud, amiut. Entonces, una de las, como parte de mis reflexiones de diálogos con personas, es que muchas personas les cayó el 20 de repente que pertenecen al pueblo judío, y eso se oía en su lenguaje y en sus diálogos, porque también los tomó por sorpresa el reacomodo del otro en esta situación. De repente dejaron de ser parte de un grupo y regresaron al grupo judío, y entonces ahorita tienen que trabajar su pertenencia al grupo judío. Me estoy apurando para hablar. Segundo lugar, el trabajo hacia el interior de la escuela. Parte de los retos tienen que ser el cambio del lenguaje y el trabajo de los contenidos para la creación de conciencia de pueblo, y también, como parte de mis reflexiones, el trabajo que se hizo, la inversión, en donde se hizo inversión durante los últimos 10, 15 años, finalmente es donde vemos resultados hoy en día, y donde no se hizo inversión, vemos reactividad. Entonces, claro que Félix es muy difícil atender emocionalmente, esclarecer contextos, y dar todas las respuestas, mientras, como decían, la obra estamos actuando la obra.
Entonces también en la reflexión personal tenemos que pensar qué cosas no hicimos, qué cosas las escuelas judías y el Estado de Israel también, el Ministerio de la Diáspora, el Ministerio de Propaganda de Israel, no hicieron su trabajo en estos últimos 15 o 20 años, no vieron a las comunidades de las diásporas, no las tomaron como otro frente del Estado de Israel, sino como algo secundario, y requieren invertir, porque parte de los silencios, yo ya había platicado con Erika sobre lo que sucedió en su escuela. Nosotros en la escuela lidiamos con silencios que a veces son mucho más dolorosos porque grupos de maestros judíos se acercaban a decirme, oye, no entendemos qué pasa, no dicen, no se conduelen, no hay ningún tipo de mensaje, no sabemos si están a favor, en contra, si no saben, ¿no? Y entonces, bueno, requirió ahorita de mucha inversión sobre la marcha de poder trabajar con estas personas, que eso no debería de suceder, ¿ok? Lo mismo con los papás, necesitamos hacer Terminando, trabajo Meir. educativo. Ya. Ya está. Bien. Perdón. Ok, yo la verdad que tengo toneladas de reflexiones, pero no las voy a decir. Incluso de cuando abrí me quedé con una parte. Para terminar mi parte, creo que lo importante, no voy a discutir con Marisa ahora, porque la palabra valores no la usé. Vamos a discutirlo otro día. Creo que lo importante es justamente, uno, cambiar el lenguaje, prestar atención a esto del Tzele Menosh, o sea, prestar atención a esto, que hagamos lo que hagamos, lo hacemos a partir de quienes somos, y no lo vamos a hacer a partir de lo que no somos. Parte del problema que tenemos es que algunos no saben quiénes somos. Y cuando digo algunos, me refiero tanto a maestros como a alumnos. Y tal vez es por ahí la respuesta donde hay que trabajar. Pero yo les preparé para terminar algo que hace unos meses la gente cantaba en la protesta social y hoy a mí me resuena con otra música, que es un poema de Chernyshkovsky que todos seguramente conocen. Solo les voy a leer la primera estrofa. שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם האמין, כי עודני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתיה לעגל פז, כי עוד האמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז. Alegraos hoy en los sueños, yo el soñador os habla. Alegraos porque tengo fe en el hombre, porque creo en la humanidad, porque mi alma todavía añora la libertad, porque tendré fe en el hombre, en su espíritu grande y atrevido. Y creo que eso lo hemos visto. Las personas, el hombre, las personas están ahí siendo solidarias, manifestándose, queriendo hacer las cosas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entender que estamos hablando con alumnos que tienen un espíritu y no olvidarnos de esa parte, dejarnos hablar únicamente de información, de aspará, pensar cómo tocamos el espíritu de cada uno de nuestros educandos. Y lo demás lo seguiremos otro día. Marcelo, tuyo, perdón. Gracias. Solamente cierro agradeciendo a todos. Estamos prácticamente todos los que empezamos. Es realmente un gusto. Agradezco a cada panelista, a Erika, a Vilva, a Meir, por supuesto a Ethel. Y quiero también invitarlos a nuestra próxima actividad en español. La actividad la voy a hacer yo en esta serie de auditorios, que es enseñar y aprender en emergencia con inteligencia artificial. Vamos a trabajar, digamos, con herramientas que nos permiten utilizar la inteligencia artificial, sea para ayudar a alumnos o sea para ayudarnos, o sea como ayuda para alumnos, o sea como ayuda con nosotros. Lo vamos a hacer con un grupo de estudiantes que se está preparando conmigo, así que los invito a todos. En el chat pongo el link de registro para que todos aquellos que quieran lo hagan.